Estamos celebrando el mes de la Reforma, a propósito de que estamos mirando las 5 solas. Y quiero iniciar este tema de solo por fe con este pensamiento. Hace unas semanas alguien me abordaba y me decía: pastor, nuevamente estamos celebrando el mes de la Reforma. Aquella persona me decía: ya conozco los 5 puntos calvinistas, los sé de memoria, me los recitó los 5 puntos calvinistas en el orden. Le dije: bueno, gracias por decirme el orden, muy bien, excelente. También me habló de las 5 solas y me habló acerca de Martín Lutero, Juan Calvino, que cuando llega el mes de la Reforma son los teólogos, los hombres de Dios que más se escuchan durante el mes de la Reforma. Martín Lutero, por todo ese movimiento, ¿verdad?, que hoy en día se conoce. Y Juan Calvino, sabemos que dentro del presbiterianismo, sus obras como la institución de la religión cristiana es fundamental para todo aquel que desea aprender acerca de la sana doctrina. Él me decía: ¿por qué celebramos una vez más el mes de la Reforma? Estamos cayendo en la tradición año con año, como se celebra en el mes de marzo o a veces en abril la Semana Santa, o en agosto el mes de la Biblia, o aún en diciembre que se celebra la Navidad. Me decía, así está aconteciendo con el mes de la Reforma. Estamos cayendo en esa tradición. Él me hizo una pregunta y quiero compartirles ese sentir a la respuesta que le di. Él me decía: usted como pastor, ¿cuál sería la razón para que en este año 2021, teniendo ya conocimiento de muchos años donde se celebra el mes de la Reforma, cuál sería la razón para que en este año 2021 y en los que han de venir podamos seguir celebrando? Y le dije: bueno, una gran pregunta. Le decía: espero que tu pregunta no sea como aquellas preguntas que le hacían a Jesús para tentarme, ¿verdad? Espero que no sea con esa finalidad. Pero esta es la respuesta, amados hermanos. ¿Por qué celebramos el mes de la Reforma? Tomando en cuenta nuestras doctrinas. Es preocupante y creo que aún triste que como iglesia presbiteriana, en ese temor de Dios, teniendo el conocimiento o teniendo en nuestras manos la sana doctrina, quiero poner un ejemplo, que aún desde el púlpito o a veces en las aulas de los salones se enseñe que la salvación se pierde. Es algo triste y es algo preocupante. Entonces de ahí viene la primera respuesta, que aún hoy en día se enseña. Creo que nuestros hermanos que han venido exponiendo y seguirán exponiendo estos temas acerca de las solas, en su momento han hecho mención o harán mención acerca de que la salvación no se pierde, pero es preocupante eso. Por otra parte, ocurre un fenómeno, y lo digo también con temor, dentro de la iglesia presbiteriana, un fenómeno creo que ustedes han observado, han mirado, quizás desde muchos años atrás, aún está vigente o latente, que dentro de la iglesia presbiteriana sigamos trabajando con materiales bautistas. Él me decía: bueno, pero hoy en día están los predicadores como Paul Washer, Sugel Michelin, Miguel Núñez, MacArthur, y ellos son reformados. Y decía: ciertamente tienen ese hilo de pensamiento reformado,
Pero hay un asunto, ¿cuál es? Que aun cuando expongan doctrinas reformadas, siguen siendo bautistas. Y toda su teología está basado en esa área, en el pensamiento bautista. Y eso se ha infiltrado hoy en día. De tal manera que muchos presbiterianos y aún líderes hoy en día siguen teniendo una lectura de la reforma y una lectura de nuestras doctrinas, pero desde el punto de vista bautista. Entonces, por allí tenemos toda una labor teológica, pero también como iglesia presbiteriana, como iglesia reformada, tenemos una labor que tenemos que hacer. Entonces, es a simple vista o de un panorama general por el cual nosotros estamos celebrando el mes de la Reforma. Muy bien, algo está mencionando el apóstol Pablo siendo inspirado por el Espíritu Santo. Algo está dejando en nuestras mentes para esta tarde, lo que está mencionando el escritor sagrado. Miren cómo llega a esta conclusión de dar sus argumentos acerca de la justicia, es por medio de la fe. Alguien tal vez está preguntándose en este momento, si el tema es solo por fe, ¿por qué se está mencionando esta palabra y esta doctrina, la justicia? Y es que en la doctrina y en las Sagradas Escrituras, tanto el tema de la fe como el tema de la justicia van de la mano. Forzaríamos el pasaje de esta tarde si quisiéramos separar el tema de la fe y de la justicia. Forzaríamos el pasaje y tendríamos un gran problema. Pero cada vez que nosotros nos acerquemos al tema de solo por fe, tendremos que mirar esta parte que está mencionando el apóstol Pablo. ¿Cuál es? La de la justicia. Y después de concluir, dice aquí en el versículo 28, pues dice que el hombre es justificado. Luego viene esta palabra, dice. ¿Por qué es justificado? Por fe, dice, sin las obras de la ley. Esta fe que estamos mirando en esta tarde, tenemos que tener presente cada vez que hagamos una lectura del tema de solo por fe, nos lleva siempre a tener la mirada ¿en quién? En Jesús. Aquel Jesús que subió por nosotros a la cruz. Aquel Jesús que, como presentan los evangelistas, resucitó. Aquel Jesús que no solo resucitó, sino nuestros credos presentan lo siguiente: ascendió a los cielos. Y dice el credo, y que desde allí gobierna gloriosamente sobre el cielo y la tierra. Bueno, cada vez que nosotros nos acerquemos a este tema de la fe, tengamos en mente ¿a quién? A Jesús y su obra, su justicia que hizo por cada uno de nosotros. Por otra parte, cuando miramos el tema de la fe, tenemos que considerar lo siguiente: que cada uno de los que estamos aquí presentes no somos originarios de la fe. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es algo que haya salido de nosotros, sino que las Sagradas Escrituras nos llegan a presentar que esta fe proviene de Dios y se va operando o se va obrando a través de la tercera persona de la Trinidad, la cual nosotros conocemos como el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que tener en mente eso. Es preocupante que hoy en día muchos piensan de esa parte, que la fe surge de nosotros hacia Dios, pero no. Recordemos que todo es iniciativa de Dios. En su momento, nuestro hermano
cuando expuso sobre el tema de la gracia. Y cuando miramos al apóstol Pablo, que escribe a la iglesia que está en Éfeso, en el capítulo 2, miramos algo interesante, que todo proviene ¿de quién? De Dios. Porque el ser humano, ¿cómo estaba? Aquellos que han sido escogidos, ¿cómo estaban? Dice el apóstol Pablo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos ¿cómo? Muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces no es origen de nosotros. La fe tiene origen divino y viene de parte de nuestro Dios. Cuando nosotros hacemos la fe, nuestra confesión personal, nuestra confesión existencial, cuando nosotros creemos de todo corazón y con toda el alma, con todo lo que somos, depositamos toda nuestra persona en aquel que ha sido fiel a nosotros. ¿Y quién es? Es nuestro Dios. A pesar, amados hermanos, de que por nuestra naturaleza nosotros somos incrédulos. Pero no solamente somos incrédulos, sino también somos infieles. Y es interesante que cuando Dios ejecuta esta parte de la fe en nosotros, Dios cree en nosotros, pero no cree en nosotros por razón de nuestro mérito, que podamos decir, me merezco, no, sino Él cree en nosotros por la obra de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo escribe a los romanos, es interesante mirar cómo él ha hecho una relectura de lo que es el Antiguo Testamento. Y al hacer una relectura del Antiguo Testamento en cuanto a la ley, él está presentando lo siguiente: el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Un rabino conocido por el nombre de Hananiah ben Akashi menciona un dato interesante en cuanto a la ley. Y él menciona lo siguiente: según el judaísmo, el gran privilegio de Israel estaba en lo siguiente, en que ellos pudieran poseer la ley como medio de justicia y como medio de vida eterna. Por eso, para los judíos la ley era la sustancia de la vida. La ley le garantizaba al judío su posición delante de Dios. En medio de la pecaminosidad universal de la humanidad, los judíos tienen el divino privilegio de poder lograr méritos, de poder lograr recompensas y justicia ante Dios por medio de la ley. Él decía que por eso dentro de la comunidad judía había una multiplicidad de mandamientos separados. Y esto para el judío era un instrumento poderoso de redención. El judío llegó a entender, llegó a hacer esa reflexión acerca de la ley de la siguiente manera: Dios quiso permitir que Israel lograra méritos y por eso le dio mucha Torá. Nosotros cuando nos acercamos al Antiguo Testamento, una de las palabras que
tenemos que considerar en cuanto a la ley es la Torá, ¿verdad? Muy bien, entonces él decía, la Torá les dio muchos mandamientos, como se dijo en cierta ocasión, le agradó a Jehová hacer la Torá grande y poderosa para otorgar mérito a Israel. Entonces, cuando nosotros nos estamos acercando, les decía hace un momento, el apóstol Pablo tiene que hacer esa relectura o esa interpretación en cuanto a la ley. Ahora bien, en cuanto al tema de solo por fe, en esta tarde quiero presentarle algunos pensamientos de ciertos teólogos reformados que nos ayudarán a poder considerar ciertas cosas que tal vez en su momento, en cuanto al tema de la fe, tal vez no hemos analizado. Y dentro de ellos, si usted por allí trae alguna hoja o alguna libreta para anotar, miraremos primero a Martín Lutero de una manera rápida, ¿verdad? En cuanto al tiempo, miraremos a Martín Lutero, miraremos también a un teólogo de la Reforma que me llama la atención cómo hace una interpretación en cuanto al tema de la fe. Y es un teólogo conocido, vivió en el siglo XX, durante la Segunda Guerra Mundial. Este teólogo llegó a conocerse como Karl Barth. Entonces quiero manejar esos dos pensadores y esperamos que sea de gran ayuda. Primero, Martín Lutero. Martín Lutero nosotros lo conocemos cada vez que nos acercamos a la liturgia y después de los grandes temas de doctrina que se da, cantamos Castillo Fuerte es nuestro Dios, ¿verdad? Cantamos ese himno y nos acordamos de Martín Lutero y las películas y documentales acerca de Martín Lutero que hay hoy en día en las plataformas. Pero cuando Martín Lutero se acerca al pasaje de Romanos capítulo 3, es interesante mirar cómo él hace una interpretación en cuanto al tema de la fe. Y no excluye, no hace a un lado el tema de la justicia. Y Martín Lutero presenta lo siguiente: cuando el apóstol dice que somos justificados sin las obras de la ley, hay que tener en cuenta lo siguiente: no está hablando el apóstol de aquellas obras que se hacen con el deseo de obtener la justificación. Pues estas, cuando ya Pablo viene concluyendo, ya no son obras de la ley. Ahora son obras de la gracia y son obras de la fe. Porque el que las hace no confía en que por hacerlas ya está justificado, sino antes bien, aquel que hace las obras, decía Martín Lutero, desea ser justificado. Tampoco cree haber cumplido ya la ley, hace mención Martín Lutero, al hacer tales obras, sino que el que ha sido justificado lo que desea es lo siguiente: cumplirlas. Entonces, Lutero hace una pregunta al lector. Es una pregunta que en su momento se la extiendo a cada uno de vosotros. Cuando miramos este pasaje, ¿qué son para el apóstol las obras de la ley? ¿Qué son para el apóstol las obras de la ley? Y enseguida responde Lutero: son las obras
en las cuales las personas que las hacen fundan su justificación como si éstas ya fueran también un hecho consumado. Voy a nuevamente a leer la respuesta para que se familiarice. Dice, son las obras en las cuales las personas que las hacen fundan su justificación como si ésta ya fuera también un hecho consumado. Y agrega aún más, y como si ellos mismos fuesen justos por haber hecho estas obras, no las hacen por lo tanto impulsados por el deseo de alcanzar justicia, sino para gloriarse de una justicia ya alcanzada. Recordemos que el apóstol Pablo, unos versículos atrás, hace mención de esta palabra, jactancia. Y cuando él se acerca al versículo 28, nos invita a poder considerar esta parte. No hacemos las obras, dice, por lo tanto impulsados por el deseo de alcanzar justicia, sino para gloriarse de una justicia ya alcanzada. Y esta es por medio de aquel que fue crucificado. Y así lo miramos detenidamente. Una vez hechas estas obras, como si ya hubieran dado cumplimiento perfecto a la ley, y ya no fuese necesaria otra justificación alguna. Eso es en cuanto a Martín Lutero, en cuanto a el tema de solo por fe. Siempre trabajó la justicia de Cristo con el tema de la fe. Cada religión en el mundo tiene su punto de vista. Y cada una de ellas es interesante mirar que cuenta con las obras que el hombre hace en el mundo. Cada una de las religiones considera también una conducta, una actitud, más o menos pudiéramos pensar perceptible de suyo. Puede pretender aquella religión excitar el beneplácito divino. Tal vez aquella religión pueda llegar a creerse digna del pago divino. Romanos capítulo 2, versículo 6, el apóstol Pablo hace mención en cuanto a eso. O por el contrario, cada religión puede considerar lo siguiente: las obras del hombre pagadas por Dios, con un cambio de actitud y de conducta provocado por Dios. Y como tal, pudiéramos mirar que hoy en día resulta visible en el mundo. Y quiero poner un ejemplo. Hoy en día es interesante mirar cómo se hace mucha referencia, aunque no desde el púlpito, pero con nuestra manera de conducirnos. Podemos mostrar que se hace mucho énfasis ¿en qué? En la obra. Y tal vez tomando en cuenta aquella ilustración del evangelista, cuando dicen referente a cierto personaje y dice, él hizo muchas obras, considéralo, Señor, toma en cuenta su petición, pues él hizo esto, él hizo aquello. Y hoy en día parece ser que es lo que se hace énfasis mucho en esa parte de las obras. Hace un momento decía acerca de un teólogo del siglo XX, conocido como Karl Barth.
Y cuando él se acerca a las Sagradas Escrituras, en cuanto a Romanos, él presenta lo siguiente. Básicamente, decía él, no hay obra alguna del hombre que por su importancia en el mundo pueda provocar la complacencia de Dios. Atención, miren este pensamiento. No hay obra alguna del hombre que por su importancia en el mundo pueda provocar la complacencia de Dios, o que como grata a Dios pretender una importancia mundana. No hay ninguna obra. Una cosa es, decía él, y será lo siguiente: lo que Dios es, lo que Dios hace. Y otra muy distinta, lo que el hombre pretenda hacer de esta una importancia mundana. La justicia mediante la sangre de Jesús, versículo 25, si tienen aún abierta su Biblia, dice: a quien Dios puso, dice, como propiciación por medio de la fe en su sangre, dice, para manifestar su justicia, a causa, dice, de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La justicia mediante la sangre de Jesús es siempre justicia sin tener en cuenta las obras de la ley, prescindiendo de cuanto desde el lado humano se pudiera calificar ante Dios o ante el hombre como justicia. En consecuencia, es una justicia de la que el hombre jamás puede jactarse, más que en la esperanza y en la fe en Dios. Entre nosotros está Dios y estará hasta el final, decía él. Uniendo esta parte, el tema de la justicia de Cristo, pero también uniendo el tema de la fe. Y esto nos apunta hacia hoy en día, hacia este tema de sola fe. Que solo mediante la fe, esta fe que está en el hombre, producida por Dios, es el motivo por el cual nosotros celebramos la Reforma. Esta fe que nos lleva a pensar, a poder relacionar con la fidelidad hacia Dios. Y esa fidelidad que Dios a través de los siglos ha tenido para con cada uno de nosotros. Solo se puede acceder a nuestro Dios mediante la fe, no por otra parte. Y concluyo este pensamiento con Juan Calvino. No quisiera dejarlo a un lado. Juan Calvino destacó lo siguiente en cuanto al tema de la fe. Él también lo relacionaba con la justicia. Y él decía: somos hechos justos ante Dios por la obra de Cristo, que el pecador recibe por la fe sola. Somos hechos justos ante Dios por la obra de Cristo, que el pecador recibe por la fe. De una manera subjetiva pudiéramos decir entonces que cuando nosotros entendemos la justificación en nuestros tiempos, experimentamos la paz
con Dios. Y el apóstol Pablo también lo presenta. Justificados pues por la fe, ¿qué dice el apóstol Pablo? Tenemos paz para con Dios. Y esto nos lleva a una fe creciente de poder vivir para Dios. Hace un momento cantábamos, en mi vida gloria te doy. En el mundo gloria te doy. Aún en el hogar gloria te doy. Esa fe que Dios ha colocado en nosotros es para que cada uno de nosotros, como sus hijos, como redimidos, podamos vivir para Dios y darle la gloria. Sin duda alguna, esta doctrina es absolutamente central para la fe y la vida cristiana. Por eso, de una manera elegante, podemos gritar en este mes de la Reforma: solo la fe. Y de lo que hemos mencionado, concluir que fe para nosotros significa, desde el punto de vista de Dios, lo siguiente: deja que solo tenga valor para ti lo que Jesucristo hizo por su muerte y resurrección para todos los redimidos. Que el Señor nos bendiga.